tiene su origen en el psicoanálisis, pero que tiene sus aristas distintivas, que surgió en Auschwitz de la mano de Víctor Karl, que fue un psicoanalista de Viena también. Cecilia San Girón, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. Cecilia San Girón es profesora de filosofía y además psicóloga. ¿Qué es la logoterapia para aquella persona que no lo conoce? La logoterapia es una teoría que fundó Viktor Frankl en Viena, como dijiste, y digamos sus antecedentes son Sigmund Freud y Alfred Adler. Para decirlo de una manera simple, lo que centraliza la logoterapia es la búsqueda del sentido en la vida para lograr de ese modo superar conflictos o posicionarse mejor. Hay un libro muy interesante de Víctor Frank, cuyo título justamente es, si no me equivoco, El búsqueda del sentido. El hombre en busca de sentido, sí. Ese es un libro donde él narra su experiencia en los campos de concentración. Digamos, él funda la logoterapia en la década del 20, ya recibido de médico, después jefe del Policlínico de Viena, pero digamos, cuando cae prisionero en la Segunda Guerra Mundial, él vive en carne propia los principios que él había estado trabajando y confirma con su propia experiencia que es cierto que el ser humano, a pesar de todo, conserva la libertad y que las últimas de las libertades que puede elegir es adoptar una actitud ante un destino inevitable. Exactamente, es muy interesante conocer cómo surge la confirmación de la teoría de Víctor Frankl, porque él puede ver a las personas que estaban en el campo de concentración que pudieron sobrevivir, la gran mayoría, aquellas personas que tenían un sentido a la vida, le encontraron un sentido a pesar de las pésimas condiciones en las que estaban en ese entonces. Así es, él decía, a pesar de todo, sí a la vida, ¿no? Entonces cada persona tomaba sus decisiones dentro de la limitación que tenían, pero bueno, quien tenía un para qué, repitiendo un poco la frase de Nietzsche, puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Entonces era un impulso que surgía como una meta a alcanzar. ¿Se aplica hoy en día? Sí, se aplica. Nosotros tenemos aquí en Rosario un centro que estamos cumpliendo justamente hoy 10 años de presencia en la ciudad, donde trabajamos la parte psicoterapéutica, un grupo de psicólogos, y la parte formativa, brindando cursos de capacitación. Cualquier sentido, ¿vale? No, no es muy fácil explicarlo brevemente, pero digamos, tenemos que considerar que el sentido tiene que ser duradero, no puede ser algo efímero que vale hoy y mañana me arruina la vida. Y además tiene que ser algo que valga para mí, pero también para los otros, o que por lo menos no perjudique a los otros, ¿no? O sea, es un sentido que es singular para cada persona y en cada momento, pero también que trasciende en la comunidad y en los otros. Bueno, justamente ese es uno de los problemas de la sociedad actual, ¿no? Lo efímero, lo rápido, lo de ahora y nada más. Bueno, Frank a mediados ya del siglo XX definía una neurosis colectiva como una patología de la sociedad. Y justamente una de las características era esto de la existencia provisional, decía él. O sea, vivir al día y por el día. Pues, digamos, sin proyectos, sin compromisos, sin algo que pueda perdurar, porque a su vez había una visión fatalista. Es decir, ¿para qué voy a luchar si, digamos, pensar la mentalidad de posguerra, por ejemplo? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué todo? Perdí todo y muchas veces esto se perpetúa en nuestra sociedad. O sea, estamos mal y vamos peor. Es la mentalidad muchas veces que lleva a contagiarnos de esa patología colectiva. Logoterapia, el logo tiene que ver con el símbolo. Tiene que ver con sentido, Ah, o ok. sea, es una palabra griega, ¿no es cierto?, que comúnmente se la traduce como razón o como estudio, tratado. Frank la toma en el sentido justamente este, ¿no?, la razón de ser, el para qué. Cuando él escribía decía, bueno, yo pienso que en algún momento dice, bueno, tengo que ponerle un nombre a esto de lo que yo pienso. Dice que lo que busco es el sentido, entonces la terapia, mediante el sentido de la vida, entonces así la llamó logoterapia. La terapia es bastante más corta, ¿no? Que lo que puede ser, por ejemplo, el psicoanálisis. En realidad, digamos, duración de una psicoterapia es muy particular porque dependerá de la situación de la persona. Lo que sí nosotros trabajamos con la decisión de las personas, o sea, con su libertad. O sea, vamos a trabajar en tanto la persona pueda poner todo lo que debe poner, que sacrificio, hablar de temas que por ahí no le resulta fácil hablar, tomar decisiones. Y eso, bueno, puede tener un tiempo de acuerdo a lo que puede proponer la persona también, ¿no? O sea, no es que sea corta o larga, depende del proceso psicoterapéutico singular.
Pablo Agos, Cecilia los está escuchando si tienen consultas para ella. Hola Cecilia, buen día. Buen día, ¿cómo va? Es muy interesante, efectivamente. Hola. ¿Qué tal? ¿Y cómo puede repercutir en el sentido práctico de una persona la logoterapia? Por ejemplo, ¿puede servir para relativizar esto de ser exitoso o no en una etapa en la era de las comunicaciones, de lo que ustedes recién decían, de lo efímero, para estar un poco más tranquilo e ir atravesando esta vida que se nos plantea muchas veces con ese maniqueísmo de lo exitoso o el fracaso? ¿Puede servirnos para relajarnos un poco más y disfrutar del camino también? Sí, en realidad la sociedad nos propone esa polaridad éxito-fracaso. Nosotros más hablamos de vacío y sentido. Es decir, una persona puede tener mucho éxito, de lo que socialmente se puede decir que es el éxito, pero de pronto se siente vacío, ¿no? Que no, su vida no tiene sentido, a pesar de tener de todo, no tiene lo fundamental que podría hacerlo feliz. Mientras que hay personas que están viviendo situaciones de fracaso, podríamos decir, o de sufrimiento, y a pesar de todo encuentran allí un sentido. O sea, esto me sirvió para tal cosa. Claro. O a partir de esta experiencia yo pude crecer o pude encontrar otras cosas. Entonces, la polaridad éxito-fracaso, que es muy común en nuestra sociedad, no es auténtica. O sea, Claro. uno tiene que lograr la plenitud en todo caso, no el éxito. ¿Y cómo definimos ese sentido, Cecilia? Han trabajado mucho sobre este concepto, ¿no? Y vos recién mencionabas algo, pero bueno, ¿cómo tratamos de definir eso? De, bueno, se busca el sentido, el encontrar el sentido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sentido? Y es compleja la pregunta y es una discusión que venimos realizando con el grupo de personas con las que trabajamos, ¿no es cierto? Pero voy a tratar de responder. El sentido tiene que ser algo concreto y real, o sea, realizable, no puede ser algo utópico. Si bien la utopía me puede servir de meta o de foco para seguir caminando, tengo que concretarlo en la realidad. Frank decía que había básicamente 3 caminos para encontrar sentido, que era a través de los valores, y esto puede tener distintos ejemplos en cada persona. O sea, uno puede encontrar sentido en los valores creativos, básicamente el trabajo o las cosas que uno puede hacer o dar al mundo. También puedo encontrar sentido a través de los valores de experiencia, o sea, a través de las vivencias que yo recibo del mundo. Bien. Pero aún en situaciones, como decía antes, de sufrimiento, se puede encontrar sentido y desplegar los valores que se llaman de actitud, es decir, aquellos que surgen solo frente a situaciones límite. Cecilia, ¿está pensada la logoterapia para un paciente, si es que así se le dice a la persona que se somete a la logoterapia, en particular a un determinado grupo etario, o depende de diversos factores y puede ser para un niño como para una persona adulta? Sí, o sea, en la actualidad se han desarrollado muchísimos sectores y especialidades dentro de la logoterapia. Surgió como psicoterapia para adultos, pero en la actualidad hay quienes se dedican a la logoterapia con niños, con adolescentes, orientación vocacional, orientación existencial. Yo trabajo también con grupos de personas mayores. Hay una amplitud de posibilidades de aplicación, no solo en terapia, porque digamos, logoterapia específicamente sí va a ser un tratamiento psicoterapéutico o médico, pero también se aplica en otros campos. Por ejemplo, en la educación se habla de logoeducación. Yo prefiero hablar de educación en el sentido auténtico, ¿no? Porque la verdadera educación es aquella que te lleva a desplegar lo mejor de vos mismo. Claro, una más de mi Es lo que parte. propone la logoterapia. Una más. ¿Cómo se compone una Dale. sesión o cómo se compone un tratamiento? Yo sé que es muy difícil resumirlo en tan poquito tiempo, la televisión es tirana y nos lleva a ser muy sintéticos, pero si se pudiera determinar esto, ¿se usan imágenes? ¿Es mucho de la palabra? ¿Es todo palabra y no hay nada escrito, por ejemplo? ¿Cómo es una sesión o un tratamiento? El tratamiento o la sesión, la verdad que es una obra de arte, porque hay que crearla para cada paciente. Lo que tiene la logoterapia de característico también es que es una perspectiva abierta, es decir, que uno incorpora contenidos y aportes de otras teorías. Es una teoría abierta e integrativa, e interactiva. O sea, particularmente yo incorporo muchos conceptos del psicoanálisis, que creo que nosotros en Rosario, en Argentina, tenemos una gran influencia de esta perspectiva porque nos formamos en las universidades conociendo profundamente a Sigmund Freud. Entonces, bueno, hay muchos aportes del psicoanálisis que sirven. O cualquier otra teoría que uno pueda pensar para ese paciente concreto que lo pueda necesitar, bueno, uno puede usar una especie de caja de herramientas. Pero básicamente lo que cura
como decía Irving Yalom también, es el vínculo. Ujú. O sea, yo tengo que crear un espacio terapéutico para cada paciente. Bien. Frank decía que si atiendo a dos pacientes del mismo modo, solo puedo tener una cosa segura, que con uno me equivoqué. Ah, Entonces, esto requiere un trabajo de creación permanente, es artesanal. bien. Bueno, Cecilia, un placer escucharte, poder compartir, bueno, todo este recorrido, esta desconocida para nosotros logoterapia. Juan, te dejamos el cierre de la nota a vos. Simplemente preguntarle acerca de un encuentro que se va a realizar en los próximos días. Así es, el día sábado vamos a hacer una jornada por nuestros 10 años de diálogos con personas que trabajan en logoterapia en distintos campos. Lo hacemos en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Es de 8:30 a 13 horas, el sábado 3 de septiembre. Muchas gracias. ¿Sí, algo más? No, si quieren información, al mail logoterapiarosario@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Cecilia San Girón, entonces, profesora de filosofía y psicóloga. Les recomiendo que lean el libro del fundador de la logoterapia, Víctor Frank, En búsqueda del sentido. Es muy, pero muy interesante.